Por extraño que parezca, en la actualidad muchas madres de familia se sienten con la obligación de encontrarles pareja a sus hijos. Por ello, hoy nos toca preguntarnos si es adecuado elegirle pareja a tus hijos. En las Sexinotas les hablaremos de una cerveza que, a decir de su inventor, potencia el vigor de los hombres. Mientras que en nuestro reporte sexo tocaremos un tema en el que muchos y muchas caen: la promiscuidad. Esto y algo más del acontecer sexual mundial en Hoy Te Toca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hoy Te Toca. Hoy tenemos un programón, ustedes no están para saberlo, ni yo para decírselos. Yo soy una mamá chismosa y si de pronto veo una chava que me gusta para mis hijos, pero bueno, hay muchas culturas que eligen parejas para sus hijos y que arreglan los matrimonios. Hasta dónde se puede, hasta dónde no. Ese va a ser el tema del día de hoy. Muy, pero muy interesante, así que quédese con nosotros. Aparte tenemos unos invitados de súper lujo. Pero antes vámonos a unas sexy notas. Científicos de la Universidad de California en San Francisco observaron que si un hombre camina a buen ritmo, puede reducir en más del 50% las posibilidades de crecimiento del tumor de próstata. Esto sin contar que disminuye la propagación de las células cancerígenas en los 2 años siguientes al diagnóstico. Dicha investigación detectó que un paseo relajado no tiene el mismo efecto. De acuerdo con lo escrito en el libro Supercorazón del Dr. Josep Maria Caralabs, primero en realizar un trasplante de corazón en España, para tener un corazón saludable es necesario comer sano, beber muy poco, controlar el estrés, no fumar, hacer ejercicio moderado y practicar mucho, pero mucho sexo. Mejor si es con una pareja estable. En días pasados se presentó en España la versión beta de Bananati, una red social cuya premisa es seguir exclusivamente temas en lugar de personas. De esta manera, el usuario recibirá únicamente contenidos de los tópicos que le interesan y que ha decidido seguir. En síntesis, con Bananati se pretenden estimular la creación de comunidades de intereses similares, ayudando a descubrir personas que comparten nuestras mismas pasiones. ¿Qué tal, Pero bueno, antes de continuar, quiero saludar con muchísimo gusto a quienes nos ven en Reynosa, Tamaulipas, a través del canal digital 12.2. Y bueno, vamos a continuar y quiero presentar, a una chava que quiero con todo mi corazón, Irene Moreno. Estoy encantada que me vas a acompañar en el programa. Te voy a acompañar el día de hoy, mi querida Paulina. ¡Qué gusto! ¿Desde hace cuánto teníamos ganas de está chambeando hacerlo? en otras cosas y qué padre que hoy podemos coincidir para hablar de este gran tema. ¿Qué onda cuando las mamás quieren elegir pareja para sus hijos y no o para sus sus hijas? Y te voy a decir que hay culturas en donde esto se hace como parte de, sin embargo, hay familias en donde aunque no sea parte de la cultura y que se sepa que no es, digamos, lo más correcto, bueno, hay mamás que son muy entrometidas y que realmente a veces imponen al novio, a la novia, imponen incluso el matrimonio, la manera en que se va a llevar a cabo y nunca dejan de sacar las narices, dejan de meter las narices en esa relación, lo cual, bueno, es grave, es fatal. Así que pero de eso vamos a platicar el día de hoy. En este programa tienen que poner muchísima atención las mamás y los chavos, para también saber poner límites, ¿no? Y que paremos la antena, Un beso a mi compañera Fer Tapia, te vamos a extrañar, Besitos a nuestra querida Fer. Besitos a Besitos Fer. para Hay ella. que presentar los invitados. Bueno, pues hoy tenemos de verdad invitados de lujo. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros una mujer valiente, una mujer aguerrida. Ella es Rosy Orozco, que nos ha acompañado ya en otros programas para hablar de varios temas. Pero bueno, creo que este tema también te toca a ti, mi querida Rosy. No solo también como mujer, como madre, como hija, sino bueno, con todo lo que tú has trabajado con mujeres jóvenes, con familias. Rosy es presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Gracias por estar aquí. Es un honor y de verdad gracias y saludos a Pau también, que me da mucho gusto también estar con ustedes. Ya te sientes como en casa, Sí, Rosy. la verdad, Ya este eres, programa ¿verdad que sí? me encanta. Ya eres parte del programa. Sí, Bienvenida, tienen muy mi Rosy. interesantes. También queremos presentar a Azrael Solórzano. ¿Cómo? Azarel. Azarel Solórzano, psicoterapeuta familiar. Bienvenida. Y creo que va a ser muy, pero muy importante tu participación aquí para ver
¿Qué personalidad tenemos esas mamás que somos tan chismosas y tan metiches y los chavos que lo permitimos? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias, Azarel, bienvenida. Y bueno, también para nosotros es un honor tener aquí al rabino Abraham Tobal, que está con nosotros, para hablar justamente cómo en la comunidad judía esto sigue siendo parte de la tradición o ya dejó de serlo. Bienvenido, rabino, gracias. Gracias. Y creo que el núcleo familiar es lo más importante para transmitir la continuidad de valores y por eso hay que enfocarlo correctamente para que tenga éxito el matrimonio en una época de tanta crisis, ¿no?, que hay en las parejas. Exactamente. Sí. Bueno, pero ahora sí que vamos a empezar por el principio. ¿Qué características tienen estas mujeres hoy en día que siguen buscando parejas a sus hijos? ¿Desde dónde lo hacen? ¿Para qué? A ver, Azarel, tú que estás en el tema psicoterapéutico. Sí. Muchísimas veces antes de ser mamá, las personas no realizamos todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, ¿no? Entonces, lamentablemente, en muchas ocasiones vemos a los hijos como una extensión de nuestros deseos o nuestros sueños. Yo tengo muchos pacientes en el consultorio que me dicen, es que no estoy a gusto porque ese no es el yerno que yo quería, o no estoy a gusto porque esa no es la nuera que yo quería. Y la verdad es que esa no tiene que ser una decisión de los papás en absoluto, al menos en nuestra cultura, no tendría por qué serlo. Porque una parte de la madurez, una parte de ser adultos, es poder diferenciarnos y separarnos de nuestros papás. Y sobre todo en decisiones tan importantes como es elegir nuestra pareja. Entonces, si normalmente las mamás que están muy cerquita de los hijos, pues muchas veces estos hijos o estas hijas están ocupando un lugar que no deberían de ocupar. Estás hablando de madres generalmente insatisfechas que quieren realizarse a través del hijo de la hija por las cosas que ellas no pudieron hacer. Sí, sería una de las características. Una de las características, y muchas veces se triangula a los hijos. Esto quiere decir que si el hijo o la hija ocupa un lugar de pareja, lo que no debería de ser. Claro, no hablando en el ámbito sexual, por supuesto, no ese es el tema, pero sí es el hijo que normalmente acompaña a la mamá a las familiar, fiestas, digamos, exacto, es el hijo que cuida a los hijos, es la hija que está encargada de la comida para todos. Eso es gravísimo, y pasa mucho también, por ejemplo, sobre todo con los hijos de papás divorciados, ¿me equivoco? Así es, sí, y en el divorcio se da por ambos padres, tanto como madre como por padre, porque muchas veces quieren darse los catorrazos, por así decirlo, a través del hijo. O sea, se ocupa al hijo como una arma. De hecho, ya hay un síndrome que se llama síndrome de alienación parental, y esto quiere decir que yo lleno a mi hijo de muchas cosas que no le sirven en contra de su padre o en contra de su madre. Lo cual también es terrible, porque ahí vemos los resentimientos, odios, infundados realmente a partir de lo que la mamá o el papá quiso transmitir por sus propios resentimientos. Ahora, hablamos mucho de las madres, pero tú mencionas que esto puede ocurrir de un lado o de otro. De ambos, ¿Qué tanto estas situaciones también, por ejemplo, en pueblos indígenas, tú que has trabajado ahí, Rosy, qué tanto es común que el papá o la mamá elijan la pareja, el marido, la esposa para sus hijos? Me tocó en la 61 legislatura escuchar a 60 nuestros pueblos indígenas, y fue impresionante ver cómo había un clamor de las generaciones jóvenes de decir, no puedes seguir estando por encima de lo que son nuestros derechos humanos, los usos y costumbres. Por decirte, Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales 418 están bajo usos y costumbres. Y entonces tienes en la costa, en la región mixteca, en lo que es el istmo de Tehuantepec, lugares donde todavía hoy, a pesar de que ya hay una ley que castiga esto, y lo quiero leer en el artículo 28 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, es considerado trata la venta de una niña para matrimonio. Y dice, se impondrá de niñas en este caso la mayoría son niñas y menores. Sí. Dice, se impondrá de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2,000 días de multa, además, a quien obliga a contraer matrimonio a una persona de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie, y sigue, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hoy ya está castigado. Y sin embargo, también sacaron una ley hace poco, Flavio Sosa, para también prohibir menores de edad en matrimonio. Sin embargo, cambiar esto es cambiar una cultura. Hablamos de usos y costumbres y de un factor económico, Pau. Sí, eso me queda clarísimo y lo entiendo. Ayer estuve leyendo justamente lo que sucedía en Oaxaca, que gracias a ti, a todo el apoyo que has dado, Rosy, de verdad yo valoro muchísimo, muchísimo este impulso que has tenido y lo que has hecho de verdad por nuestro país. Pero ¿hasta dónde entonces
podemos meternos como papás y hasta dónde podemos escuchar como hijos, como adolescentes a los papás? Bueno, aquí, por ejemplo, quiero regresar a Oaxaca. Creo que ustedes llegaron a conocer una jovencita que la vendieron precisamente a un señor de un bar. Ver el dolor de eso es un extremo, porque tenía 12 años, tuvo un hijo a esa edad, se lo quitaron, no sabemos dónde está el hijo, si lo dieron en adopción falsa. En fin, es toda una tragedia lo que sucede. Sí, estamos hablando aquí ya de un extremo, Es un extremo, de un pero delito tienes que razón, se cometió. hay otro extremo. Yo estoy en contra de cualquier mamá metiche. Yo creo que siempre a las que tienen hijos les digo, oye, no, deja en paz Pero a hay tus hijos. mamás que tienen focos rojos, que a lo mejor Sí. llegue el chavo drogadicto, que a lo mejor Claro, llegue el chavo violento, porque me y que le toca ver. dice a la hija o al hijo de una manera amorosa y compasiva, este chavo no te Pero conviene. es diferente, ¿Hasta este dónde chavo lo no te puedes? conviene, este es el que yo quiero Pero que sea también para ti hay la mamás pareja ideal. que creen que no les conviene cuando sí les podría convenir. ¿Hasta dónde se puede A ver, hacer? Rabino, a ver, en la comunidad judía, ¿cómo funciona este tema de los noviazgos y los matrimonios? ¿Mito o realidad? O las conveniencias. Las familias establecen desde la infancia quién se va a casar con quién. ¿Esto sigue funcionando? Ok, quiero hacer una diferencia entre matrimonios arreglados, lo que se llama, Sí. y muchas veces, como lo mencionaban, impuestos. Exacto. Que es realmente vender ahí sí Sí, a claro. las hijas, que todavía se iba en África, en ciertos países que, Sí, en que- muchos que venden. lugares. Padres que tienen, bueno, una preocupación auténtica de que es por sus hijos que lleven la mejor pareja y recomendar y decir te conviene esta persona. Realmente hoy en día obviamente ya es muy poco común. Existen grupos ultraortodoxos, hasídicos en Israel, en Estados Unidos, muy cerrados, que sí se sigue practicando el decir te recomiendo fulano, hablan con la familia, sí, pero obviamente que quede muy claro, con la última palabra La lo tienen anuencia. los jóvenes. De hecho, quiero hacer esta aclaración que es muy interesante también culturalmente. En la Biblia, hablando de hace 4.500 años, el Antiguo Testamento, se relata cuando el patriarca Abraham manda a su mayordomo Eliezer a escoger novia para su hijo Isaac. Y van con la familia y escogen a Rebeca, pero se menciona ahí, vamos a preguntarle a la joven si está, Si de, está de acuerdo. acuerdo. Y se convierte en una ley religiosa que es totalmente prohibido un matrimonio sin el consentimiento de la joven, por decir, en este caso, porque era más común a las hijas, no venderlas hasta como esclavas. Entonces, absolutamente que si descartamos, no existió en el judaísmo desde tiempos de antaño esa práctica de, como decir, por decir, vender a la hija o imponer o a la fuerza. Lo que sí cabe en ciertos grupos, con una visión de decir, bueno, un joven adolescente, joven tiene pasión y a veces no ve su futuro, lo que realmente le conviene, de qué manera va a tener éxito su matrimonio, y se enamoró por la atracción física y después tiene consecuencias negativas con todos los problemas que hay. Entonces existe esa visión de recomendar, decir, bueno, esa familia conozco a sus papás, a los abuelitos, gente con principios, con valores, se asemeja mucho a tu ideología, a tu manera de ser, y sería más te propongo recomendable. exactamente que te cases con alguien que tiene más probabilidades que tengas éxito. Ahora, ¿qué Ahí tanto, justo- Rabino? Perdón, hay esta parte de si tú haces esto que nosotros te pedimos, contarás con nuestro apoyo. Si te sales del huacal, como decimos ordinariamente, ya no contarás con nuestro apoyo económico y quizá ni siquiera en el aspecto emocional y familiar. Sí, vamos a hablar, por decir, de la comunidad judía de México. No es usual, me Ya refiero, no entra en esa ultra ortodoxia, no se ven casos así, solamente casos extremos. Si un papá sabe, bueno, este joven es drogadicto y tiene muchos problemas y te va a molar la vida y dice, bueno, me enojo, haz tú lo que quieras, pero yo no tomo cuentes responsabilidad, conmigo. no cuentes conmigo. Pero son casos extremos. Puede Que ser más sucedería en común. cualquier comunidad. Exactamente, ¿no? Que es algo lógico. Pero no, la visión es mucho más moderna, actual. Pero como dije, sí, en ciertos grupos muy cerrados, ultraortodoxos, todavía puede existir esa
esa visión de tratar de presionar más. Obviamente viendo lo que es para el bien de los hijos, ¿no? Oiga, Aunque- yo pregunto cómo es el proceso de búsqueda, porque por ejemplo en India entiendo que se busquen por castas y demás, y ahora en día ya hasta lo pueden buscar por internet, hasta los mismos jóvenes buscan a su pareja por internet o hay casamenteros. ¿Cómo es el proceso de búsqueda? Usted, por ejemplo, ¿tiene una hija? ¿Me preguntas? Sí, ya casada. Ya casada. ¿Ella eligió a su ¿Usted pareja? le buscó a su pareja No. o ella la eligió? No, ella absolutamente, ella la eligió. Ella la Sí, eligió. 100%. Ahora, entonces, ¿cómo es el proceso de búsqueda hoy en día? O sea, si, la mayoría de las personas, si quieren ya casar a su hija, ¿por dónde se empieza? Ok, voy a comentar, siendo sincero, hace 100 años, cuando los primeros inmigrantes llegaron a México, por decir, inmigrantes judíos, y se vieron las comunidades por orígenes, ¿no? De Siria, de Europa Oriental, etc. Había una tendencia en las personas mayores de sugerir a sus hijos o hijas que se casen con gente de su comunidad. Me refiero del mismo origen por la cultura. Educación. Porque, sí, ahí tenemos, también digo, básicamente los judíos sefaraditas de origen español, después de la Inquisición, y ashkenazíes de origen de Europa Oriental. Y sin realmente otra comida, otra cultura, otro folclore. Entonces, para que haya más probabilidades supuesto. de entendimiento, sí insistían mucho. Los abuelitos, si alguien se casaba con alguien de otra comunidad, lo veían como algo... Como una falta, una una falta, falla. sí, o que va a haber problemas. Eso sucedía hace mucho tiempo, fue evolucionando. Hoy en día todos ya nos desarrollamos, crecimos en México y ya no hay esa barrera, por decirlo así. Incluso Entonces, casarse con alguien que no sea judío, de ningún tipo. Sí, pero eso ya entra en una visión religiosa y no ya que haces el comentario, quiero aclararlo, no tiene nada que ver cómo se llega a confundir con racismo, para nada. Eso es una visión de decir, para mantener tus principios, tu forma de vida, obviamente que si la otra persona no lo comparte, no lo vas a poder transmitir a tus hijos. Por supuesto. Por Esa eso, es si la otra idea, persona ok. se convierte al judaísmo, digamos, y acepta lo mismo, ahí sí no hay ninguna restricción. Y no importa que sea de raza negra o de raza, o sea, chino, Mexicana, no importa. Si no tiene nada ok. que ver, tiene que ver ahí la forma de vida, que es algo lógico, ¿no? Muchas culturas o religiones así lo ven, que quiero llevar lo mío y para poder continuarlo tengo que mantenerlo en pareja. Claro, o esto si es no, bien sería importante. contradicciones. Azaré, pero las expectativas muchas veces de las mamás respecto a los hijos y los hijos que desean finalmente de manera inconsciente agradar a los padres, Y todos. muchas veces, bueno, pues son lo que influyen en esta decisión. Y están las cosas explícitas, ¿no? Como nos habla el rabino, y las cosas implícitas, que no se hablan, pero cada vez que llega el yerno, cada vez que llega la nuera, pasa algo. O a la mamá le duele la cabeza, o se tuvo que ir casualmente el papá. O sea, se le demuestra durante toda la vida a esa persona que no entró a ese sistema familiar, que no entró a esa familia, que no es bien recibida, que es como continúa siendo por el largo de su vida como un extranjero, que no lo reciben. Y a mí me parece que lo más importante que tenemos que hacer en nuestros hijos es que ellos vayan teniendo la capacidad de elegir, sea de raza la que sea de la cultura que sea de la religión que sea. Y si se equivoca, esa es su vida. Precisamente cuando nos equivocamos, cuando nos caemos y nos levantamos, ahí aprendemos realmente quiénes nosotros somos, cuáles son nuestras estrategias. Si nosotros prevenimos, es como si le decimos, bueno, sí cáete, pero te echo un colchoncito para que no te duela tanto. Y no, si nos caemos, nos duele y nos levantamos, decimos, ay, la próxima Es vez, como ¿cómo le voy a maduramos hacer?". y como aprendemos. Solamente como maduramos. Aquí, Rosy, hay algo también bien importante, ¿no? El aprender a poner límites. Claro. Porque lo que vemos muchas veces, incluso en este tema de la trata, de que las niñas no tienen esta capacidad de poner límites. Claro, y como decía bien el rabino, cuando son jóvenes, yo digo que hormona mata neurona y que llega un Claro, momento en esa claro, edad la calentura es la calentura. que si tú les enseñas a tus hijos precisamente a tomar decisiones, pero desde niño les Desde dices, chiquitos, a ver, hijo, hija, cuando seas adolescente, cuando empieces a enamorarte, hormona mata neurona. Es importante, antes de meter el corazón, meter la cabeza. Y entonces, ¿cómo metes la cabeza? Pide consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Y si tú eres un chavo, una chava que desde niño te educan a decir, vas a crecer y vas a tener que enfrentar esto, y la decisión es cierto, te caes, pero cuando te caes con todos los hijos,
hace sufrir a mucha gente y vienen generaciones que no van a tener una vida estable, que no vamos a tener un país estable si tenemos matrimonios y familias tan destruidas una y otra vez. Totalmente. Entonces, desde niños, yo a muchos papás que tienen hijos les digo, bueno, es que tenemos que educarlos por el tema tan peligroso de la trata, de que no se vayan con la finta, de que en esas edades le presenten a los papás, porque a veces son padrotes. Ayer estuve en la cárcel, le decía yo a Pau, me estabas comentando. que me estaban explicando los padrotes, porque yo estoy ahorita ya escribiendo un libro y además tratando de cambiar la mentalidad de los padrotes. Tenemos que trabajar con víctimas y con victimarios. De cómo Y me asusta enganchan, de cómo engañan. De verdad es profesionales. Sí, claro. Entonces necesitan esa protección de los papás, de decir, papá, estoy saliendo con este joven, llevarlo a la casa y los hijos, no que sea una imposición, los hijos desde niños estar educados a decir, papá, ¿qué opinas? Bueno, y no solo ya padrotes, Es ¿no? diferente. Hombres violentos, Pero relaciones que no pueden llegar a nada Pero los positivo. chavos cuando les dices, lleven a sus amiguitos o a una chava le dices, trae a tu galancito, bueno, Pero es se que si los sienten educas, indignados. no, Sí, es que claro. si los educas invadidos. Desde niños, desde sí. niños. Yo me acuerdo de muchos amigos que tienen hijos, cómo los papás les decían, por ejemplo, les hacía el corazoncito y le decía, mira, yo me equivoqué tantas veces, yo tuve un divorcio y mira, mi corazón quedó hecho pedazos. No le des tu corazón a todo mundo. Por favor, cuando tengas esta edad y se lo remarcas, cuando llegue esa edad, Pau, créeme, esos hijos sí preguntan. Totalmente. Oiga, nos tenemos que ir a un corte ok. comercial. Brevísimo. Me muero de la pena. Regresamos en 2 minutos, pero los quiero dejar con una pregunta que ayer me sorprendió. Fíjense, todos los matrimonios que se casan por amor y elegimos a nuestra pareja, el 50% se divorcia. Me llama muchísimo la atención. Y los matrimonios arreglados, solamente el 4%. ¿De verdad? De verdad. Entonces, Wow. ahorita quiero que llegue, al regreso quiero platicar. Quiero ¿Qué que me onda digan con ustedes eso? ¿Por qué creen que sucede? Pero bueno, regresamos en 3 minutos, pero antes le quiero decir que adquiera por favor la revista Central y descubra 85 ideas para regalar esta Navidad y quedar bien con todos sus amigos. Si nos quiere incluir a nosotros, pues también se los vamos a pasar a agradecer. Regresamos, no se vayan. En un sondeo, se les preguntó qué opinaban sobre el hecho de que los padres eligieran la pareja a los hijos por costumbres religiosas. Creo que uno tiene la libertad de elegir con quién está y bueno, independientemente de la cultura, es importante que uno pues defienda sus ideales. Creo que llevan antes que nada un dogma, ¿no? Traen lo que es una religión y una estructura familiar, dentro de lo cual piensan que es lo mejor para sus hijos, dependiendo obviamente el nivel socioeconómico y también la cultura o el medio en el que se desempeñan. Pues yo pienso que sí puede casarse un judío con un católico, un cristiano también. No puede ser, sí puede ser, pero sea uno o otro, se convierten en la religión que ellos llevan. Pues considero que cada religión tiene su propia ideología, su propia cultura, y aunque a mí no me parece bien, pues yo creo que ellos se rigen por un tabú religioso. Según especialistas, el hecho de que en México los matrimonios sean permitidos a edades muy tempranas afecta al momento de decidir con quién casarte. Son los padres los que en un momento dado van a elegir a las parejas, pero esto no es estático, sino que se van dando movimientos, ¿no?, sociales que van cambiando y que están influenciados por la cultura, por la religión, por la parte económica, ¿no?, desde las cuestiones sociales en términos de prestigio, en términos de honor. La relación de pareja es muy compleja, ¿no?, y cada día se hace más compleja. Anteriormente, cuando se hacían los matrimonios arreglados, las familias de alguna manera elegían cónyuges para sus hijas o para sus hijos
dependiendo de la posición social, de la cuestión económica. Legalmente la mujer en México puede casarse a los 14 años y los hombres a los 16. Esto tiene una vigencia de hace muchísimos tiempos. Lo han estado tratando algunos legisladores de modificar, pero hasta ahorita no ha habido un cambio. En el mundo, según la diversidad de religiones, se elige a la pareja. Cada religión tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus preceptos, y de hecho los jóvenes que han sido educados están aceptando las normas, ¿no? De alguna manera algunos se pueden inconformar y pueden romper con esos esquemas y con esas normas, pero en términos generales han sido educados para conservarlas, para respetarlas, para perpetuarlas incluso, ¿no? Y dárselos a sus hijos. Nancy Franco, Proyecto 40. Bueno, ya estamos de regreso, ¿no? Hoy te toca y hablamos de un gran tema. ¿Qué onda con esas mamás que se empeñan en elegir pareja para sus hijos? ¿Es conveniente, no es conveniente? Pero hay datos también y cifras que apuntan a que esos matrimonios arreglados suelen funcionar mejor que aquellos que se basan en la pasión, en el amor, en el enamoramiento y tantas otras cosas que nos hacen elegir pareja. Así que bueno, seguimos con nuestros invitados de este día. Paulina, bueno, pues el tema da mucho de qué hablar. El tema da mucho de qué hablar. También a reflexionar. Y ahorita que nos fuimos a corte comercial, yo les hacía una pregunta, pero antes de ir a esa pregunta me decía aquí el rabino, oye, sí, esa pregunta está muy interesante porque aparte nos dio otros datos, pero me dijo que quería regresar con lo que se quedó Irene, Rosy, con el tema de los chavos. De los chavos que, como comentaba, que a veces la pasión pueden cegarlos. Nada más hay un mensaje filosófico. A ver. ¿Por qué Dios creó al hombre, erguido, el animal en 4 patas? Porque es un mensaje. Lo primero está la razón, la cabeza, después el corazón y después los genitales. Con ese mensaje que no, Rabino, pero generalmente se piensa al revés. Se piensa al revés. Generalmente se piensa por aquí y esto es lo de menos. El mensaje es que justamente antes de permitir al sentimiento que fluya, tiene que uno filtrarlo por el pensamiento, por la razón, si me conviene, si es lo correcto. Después de la razón y el sentimiento, después viene la acción. Así debería ser. Pero cuando la hormona llega, Rabino, la hormona es la hormona. Pero esa es la superioridad del humano al animal. El animal es de 4 patas, está al mismo nivel la cabeza que los genitales. ¿Sí? Un perrito o una perrita en la calle, no hay rosas, no hay conquistar, al grano, directamente. A lo que te truje. Sí, pero ese es un impulso. Claro. Pero realmente, como seres humanos, el sexo es algo muy sagrado, muy positivo, es lo que nos une a las personas, la fusión de cuerpo y alma. Pero tiene que canalizarse con un sentimiento auténtico de amor. Lo que pasa es que nos enamoramos a partir de lo que sentimos. Por eso, a partir de estas tiene mariposas. que ser, pero el mensaje, por eso dije, el mensaje es comenzando por la razón y después ojalá que así fuera. Bueno, así debería ser, ese es el mensaje de Dios de crearnos de esa manera, con ese A ver, Rosy, lo grave es que, por ejemplo, en la OCDE nos dicen que el 60 y tantos % de niñas, o sea, tenemos en México un 60 y tantos % de cada 1000, un 64% de niñas que se embarazan en adolescencia. Sí, este es un tema muy grave en México. Suiza, es un problema de salud pública. Entonces, si estamos de veras hoy en este programa tan importante, me parece que el mensaje que el rabino nos está dando de meter primero la cabeza antes que de veras la pasión. Pero ¿sabes qué se necesita para eso? Información. Entonces necesitamos un programa de educación sexual que incluya la educación para las relaciones de pareja. En la sexualidad no solamente la parte de genitalidad o de las relaciones sexuales, sino la parte de la protección emocional. Cómo elegir desde dónde, el autocuidado, autoestima. Pero sobre todo, sobre las principales. A los papás. Sí. Porque los chavos cuando llegan a preguntarle al papá o la mamá, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con otro? Los papás se quedan privados y no saben qué hacer. Aquí me encanta porque creo que ponemos nuestro granito de arena y creo que podemos hacer algo por los papás y por los chavos. Pero sí creo que tenemos hasta tenemos que concientizarnos de verdad los papás para poder dar información a los hijos. Pero bueno, quisiera regresar a la pregunta de hace ratito. ¿Por qué creen ustedes que los matrimonios arreglados duren más o duran toda la vida? Solamente un 4% se divorcia. Y los matrimonios que elegimos con todo el amor y toda la expectativa y nos casamos de blanco, el 50% nos divorciamos. ¿Qué cifras? En Estados Unidos y Canadá es ese 50% está contemplado. Sí. Aquí más. Por estadísticas, en el mundo son 55%
de los matrimonios son arreglados. Son arreglados. En el mundo en general. Ajá. Y el Pero resto... tan alto. Tan alto. Y bueno, una estadística de hace mucho tiempo, no sé si está actualizada, que 2 de cada 3 parejas fracasan en general, ¿no? No, tal vez solo no los de ese arreglados, 50, pero ¿Es el en tema general. económico? Bueno, yo puedo comentar con mi experiencia porque llevo a cabo los divorcios dentro del ámbito comunitario y veo muchos problemas de parejas. Yo creo que traté de hacer también una estadística, un cálculo, decir la razón principal, pero la única que puedo decir en común de todos, falta de valores, porque o son infidelidades o problemas económicos, como dicen, donde el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Claro. Que obviamente no debe ser así, es en las buenas y en las malas. Cuando se casan. Pero decía un Pero el porcentaje por muy qué, bajo la pregunta, ¿perdón? un porcentaje muy bajo en la comunidad judía, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer, de que por qué un porcentaje tan reducido de los matrimonios arreglados en el mundo Se divorcian. ¿Porque no hay pasión? Okay. Y sabes que Bueno, yo creo, voy a decir mi opinión, Sí, la mi teoría. punto de vista. Creo que son 2 factores importantes. El primero, que por lo general también tiene una ventaja el arreglado. No estoy hablando impuesto no trata. o vender, no vender a la hija. Claro. Pero arreglado por los padres, que por lo general son muy similares en sus ideologías, en sus ritos y costumbres, sus valores, familias conocidas, hasta muchas veces vecinos o primos, que ya se conocen desde pequeños. Entonces, hay menos probabilidades de fracaso porque tienen muchas cosas en común. Que a la Finalmente, larga la el no convivencia- tenerlas, ¿Perdón? que a la larga el no tenerlas sí te lleva al Cuando se fracaso. acaba la Exactamente. pasión, Sí. entonces, ¿qué Ya no hay queda? Si nada no hay en común. nada, ahí Sí, es donde porque se la pasión acaba es de jóvenes la de atracción, relación. después ya entra en lo rutinario y ya se pierde. Y la otra parte, ok. y luego quiere hablar. Sí, es mi punto de vista, obviamente. Creo que el primer factor es ese, y el segundo es que realmente no significa que no se divorcien, es que no fracasen. En ese tipo de gente, en ese ámbito, que tienen reglas muy estrictas y las formas de imponer, entonces muchas veces el matrimonio realmente fracasó. Pero socialmente no se les permite. Por eso están bajo el porcentaje. Están hechos a la idea. De 4 a 6% es el porcentaje de divorcios, pero no significa no haber fracasado. Claro. Querías no se comentar divorcian. algo. Bueno, por esto favor. que dijo el rabino se me hace interesantísimo. No todo lo que brilla es oro. Claro. Muchas veces decimos, ay, qué maravillosa familia, y no sabemos qué hay detrás. Tampoco podemos seguir pensando que un divorcio es un fracaso. Muchas veces es un triunfo para que esa relación se modifique y sea de una manera mucho más positiva. Ay, qué bonito que lo dices, ya me sentí mejor. Sí, lo dije por eso, Pau. También quiero decir que desde las neurociencias últimamente, los últimos 100 años, se ha estudiado mucho el tema de la felicidad. Y la felicidad tiene que ver mucho con no tener tantas cosas que elegir. O sea, ahora nos pasa con el celular. Si ya salió el nuevo, esta semana sale el otro, en una semana más sale el otro en un mes, y ya nos sentimos que no pertenecemos. De fondo, lo que dice el rabino también tiene que ver con el sentido de pertenencia. O sea, yo necesito saber que pertenezco a mi familia y que no salgo de ese entorno familiar. Entonces, si yo me divorcio, muchas veces ya no me aceptan como tal. Es muy estigmatizado, aunque no se diga. Y se ha estudiado que cuando, por ejemplo, se hizo un estudio con helados, simplemente, y se les llevaba a las personas a una heladería y les decían, ¿qué quieres? ¿De qué quieres tu helado? ¿De fresa o de vainilla? Y todos se quedaban muy contentos porque elegían fresa o vainilla. Se les llevó a otra heladería donde había por lo menos 20 sabores y entraba en mucha frustración el cerebro, porque tenía mucho demasiado que elegir. Entonces, muchas veces entre más es menos. Y en este tipo de familias en donde está ya arreglada, no les queda de otra. Entonces, digamos que de cierta forma se resignan, lo aceptan y aprenden a vivir con esta... Hay menos expectativas. Hay menos expectativas. Nos han venido también sí. una idea sobre el amor y las relaciones muy de telenovela, en el que, bueno, tú tienes que aspirar que el príncipe azul te ame eternamente, siempre estés enamorada y sientas estas mariposas. Pero hay muchas expectativas. Pero ¿dónde queda el amor? Pero es que el amor se construye, Pau. Yo creo que el amor es algo que se puede construir. Y a veces cuando viene quizá, después de que pasa este baño hormonal, a veces cuando puedes ver con más claridad, es donde puede surgir el verdadero amor. ¿Será que te puedes ir enamorando de tu pareja? Se puede. ¿Sabes cómo es? Hablando de la felicidad,
Mi esposo y yo le hemos dado a muchas parejas jóvenes, sobre todo chicas que salieron de trata y que nos toca también hasta darles consejo. A ver, ¿por qué te vas a casar? Les pregunta mi esposo. Y me da risa que a veces los hombres dicen, es que me divierte mucho. Es que me río mucho con ello, la pasamos muy bien. Entonces mi marido le dice, oye, pues compra una televisión ¿Te vas a reír más? Pon Proyecto 40, porque te vas a salir más barato. A ver, si tú no te casas con la idea de yo me caso no para ser feliz, sino para ver cómo voy a ser feliz a mi pareja. Si tú no te casas con esa mentalidad, vas a fracasar desde el primer día. Y sabes qué, Rosy, educamos a nuestros hijos y por eso le chocan muchas veces a las mamás, las nueras o los yernos, porque dicen, es que no hace feliz a mi hijo, es que no hace feliz a mi hija, es que no es obligación. Cada ser humano tenemos la obligación. Ay, me encanta que lo digas. Tenemos la obligación social, por el bien de toda nuestra humanidad y más como está ahorita, de ser felices y de transmitirle esa felicidad a nuestros hijos. Y por medio de cómo nos ven a nosotros, de cómo nos cuidamos, de qué hacemos con nuestra propia vida, que ellos aprendan a cuidarse, aprendan a elegir. Porque las mamás hacen garrapatas. ¿Has visto una garrapata? Sí. Una garrapata es la que te chupa succiona la sangre porque no puede vivir sin succión a la sangre. Entonces, hay familias que crearon garrapatas. Entonces, son personas que se encuentran otra garrapata y se chupan el uno al otro, pues se matan. Por supuesto, si yo no tengo nada que dar, si yo no soy feliz y puedo hacer feliz a otra persona, entonces mejor me espero para casarme cuando ya esté estable y tenga yo que darle a otros. Y esto es importante, la edad, por favor. Perdón, justamente desde el punto de vista religioso, bíblico, es una obligación que Dios nos exige ser felices. Que por esa razón en el judaísmo se acepta el divorcio y muchas veces se exige, porque se trata obviamente de conciliar, de que haya armonía y unión en la pareja, pero si no funciona, Dios nos dice, divórciate y ve hacia adelante, porque tienes derecho y tienes obligación de ser feliz. a ser feliz. Eso es un punto comentante, pero quería agregar otro a lo que mencionabas hace un momento, del amor. Bueno, también filosóficamente, aunque suene muy extraño lo que voy a decir, pero el amor es algo que se puede lograr. Dicen, hay receta cómo lograr el amor. Se construye, exactamente. Cualquiera diría, no, es imposible, es un sentimiento. No. Y la prueba de ello, hay una receta infalible, que si uno la lleva... No, pero de veras, es absoluto. No, y de veras es absoluto. Si uno lo pone y se lo lleva a cabo, 100% garantizado que va a tener un amor profundo. Prueba de ello es el amor de padres a hijos, que aparentemente es ilógico. No es lo mismo hijos a padres que padres a hijos. Los padres le dan todo a los hijos y los hijos a veces nada a los padres, y sin embargo el amor es mucho más profundo. Justamente por esa naturaleza que ahí está la receta, cuando uno invierte en el otro, cuando uno entrega de su energía, de su tiempo, se conecta con eso, puede ser en una cosa hasta material, un cuadro que uno lo pinta y le entregas tu pasión, decora una casa y se va a conectar. Y ese es el secreto por qué los padres es el amor más fuerte a los hijos. Pero desde que nacen... le invierte condición. Y no esperas nada. Y sería eventualmente... Pero al final, y eso se aplica también en la pareja. Puede que no haya nada de amor al principio, tiene que haber cierta atracción y demás, pero con el tiempo, cuando los dos lo ven de la misma manera, que cada uno, en vez de estar esperando recibir del otro con una visión egoísta, me caso, el hombre se casa para sustituir a mi mamá, alguien que me chiquee, que me atienda, y la mujer también para la seguridad, para que la compañía, el sustento. En vez de eso, los dos para ser feliz al otro, y cuando uno más invierte, como vaya pasando el tiempo, va a ir creciendo el amor, como crece el padre a los hijos. Pero ahí tenemos que partir de dos personas maduras, de dos personas que tengan esta visión. Y que no suceda lo que sucede hoy en día en las parejas, que la joven le pregunta a su novio, ¿me quieres? Sí. ¿Me adoras? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Te vas a casar conmigo? Y dice, no cambies de tema. Una cosa es el amor y otra cosa es el compromiso. Es la realidad. Vemos esa pasión, todo color de rosas en el noviazgo. Se casan a los meses y todo se derrumbó. Y se derrumba todo y se perdió el encanto. Y la razón es porque cada uno pensaba, voy a recibir del otro. De novios no tienen que sacrificar nada. Era pasarla bien, ir a bailar, ir a pasarla bien con el otro, entonces están perfecto. De casados, cuando uno tiene que empezar a dar y no era su visión, ya no está tan chistoso. Exactamente. Esa es la prueba del verdadero ahí es amor. Cambiar de tema y ahí se pierde todo ese encanto. Pero si uno va con esa visión, que justamente es la filosofía también de la religión,
me caso para superarme como persona, para aprender a amar, para aprender a tolerar, Para ser mejor para ser pulir humano. mis cualidades, para mejorar. Y la mejor universidad de superación personal es la pareja. Es la pareja. Porque es aprender a ponerse en lugar del otro, a entender la naturaleza diferente. Ahora, yo lo que creo es que tienen aquí cualquier- los papás y las mamás no necesariamente pueden, en este sentido, saber quién será la persona más No. conveniente para nosotros. Entonces, tiene que ser una decisión adulta Personal. que venga desde mi ser, desde mis necesidades y mis convicciones, para entonces aventurarme a esto, que evidentemente si va con toda esta garantía de que soy mejor persona, que he evolucionado, que he crecido y que he madurado, es muy probable que me vaya mucho mejor. Pero tenemos que ir a un breve reportaje, porque fíjense que a decir de Daniel Kruger, que es un psicólogo social y evolutivo de la Universidad de Michigan, los humanos, como la mayoría de los mamíferos, somos una especie polígama. ¿Qué ¿Cómo tal, la ven, ¿Qué tal? Entonces esto de la fidelidad es un invento. No estés dando Más los permiso, hombres, Sirene. estoy dando- el hombre por naturaleza es un poquito Bueno, más aquí Daniel polígamo. Kruger habla de La que mujer es más hombres y espiritual. mujeres. Sí. Espero que mi grano esté viendo el programa Por y tú le favor. estés dando permiso. Pero bueno, por su parte, los científicos Nicole Kohler y James Chisholm afirman que los individuos que sufrieron un mayor nivel de estrés durante su infancia tienden a buscar mayor número de parejas sexuales en la etapa adulta. Ándale, pues, ¿Cómo ¿será? ven eso? Ahora resulta es que tuve muchísimos estuve muy problemas de estresado, niño, mi mi amor. vida. Estuve Vamos muy a ver estresado. esto. Ahora resulta. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, las personas que mantienen relaciones sexuales con otras tantas son consideradas promiscuas. La promiscuidad está asociada con la práctica de relaciones sexuales con diferentes parejas o grupos sexuales. La Organización Mundial de la Salud afirma que la promiscuidad tiene lugar cuando un sujeto tiene más de 2 parejas sexuales en menos de 6 meses. Aunque esta idea no es exacta, pues la promiscuidad ha ido variando con el tiempo y las culturas. Así, por ejemplo, en las grandes ciudades occidentales es común que los jóvenes mantengan relaciones sexuales ocasionales cuando salen a bailar o a divertirse por las noches, sin que esto sea tachado de promiscuidad. Mesalina, Tiberio y Calígula son algunos de los grandes exponentes de la lujuria reinante en el antiguo Imperio Romano. Así, por ejemplo, Julia, la hija de Augusto, fue apodada la viuda alegre de Roma por su conocida promiscuidad. Por su parte, la famosísima Mesalina pasó a la historia como una de las mujeres más promiscuas del Imperio Romano. Gracias al uso generalizado del Internet, hoy en día cada vez es más fácil conseguir compañeros sexuales sin importar la preferencia sexual o el número de participantes. Otra forma bastante común es la promiscuidad sexual laboral. En las oficinas es muy típico encontrarse con el clásico jefe con la secretaria o el compañero que ayuda a la compañera a sacar las copias. Al final, muchos justifican la promiscuidad, alegando que como parte de la evolución, los machos siempre han sido promiscuos para así conservar la especie. Bueno, pues ya seguimos aquí ya casi para terminar nuestro programa que se está poniendo intenso y emocionante. Azarel, ¿tú querías comentar algo? Sí, tocaste una palabra importantísima al final del anterior bloque, que fue adulto. Y esa es nuestra responsabilidad como seres humanos. Si tenemos hijos, tenemos que desarrollar hijos adultos, responsables, Claro. que no anden buscando la felicidad afuera, sino que ellos se creen su propia felicidad, que no se casen insatisfechos, sino todo lo contrario. Si se van a casar o si se van a unir en pareja, que se unan satisfechos de sí mismo, para que eso mismo le puedan proporcionar a la pareja. Y una pregunta, porque nosotros estamos hablando muy bien y sí lo que debe ser y lo que no debe ser, pero voy a abogar por los chamacos. Los chamacos creen hoy en día en este sistema de que, oye, pues usted vamos a elegir y mira que te conviene y por esto y por lo otro. Hoy en día los chavos creen en este sistema. Bueno, en los grupos y núcleos que aplican ese sistema, no es que crean o no, fueron educados de esta manera, no conocen otra opción, posibilidad, claro. otra opción, porque todos sus amigos, el medio, así lo hicieron. Entonces, como muchas otras cosas tal vez pueden ser erróneas, pero que la aceptan Claro. y la asimilan. Hablábamos de los usos y costumbres. Usos y finalmente. costumbres, exactamente. Así es, ellos los en los asimilan. medios conozco y sé que no se les ocurre siquiera otra posibilidad. No van a ir a una fiesta y escoger una chava, es decir, porque voy a buscar quién es. Está esperando que su familia le arregle y su familia Forma haga un parte, acuerdo sí. con Aunque con los otra amigos familia. tengan posibilidad de escoger otra chava y demás, ellos ya están muy... Sí, Pues es que exactamente, pero lo que pasa es están que en esas comunidades. en el medio que La están, misma sus escuela. amigos todos son de la misma manera. Son de la misma manera. Son
están grupos educados, cerrados, claro, de la misma exactamente. forma. Sí. Tenemos que ir a un brevísimo corte y regresamos para seguir debatiendo sobre las mamás y los papás. ¿Tenemos derecho de elegir pareja para nuestros hijos? No se vayan. Oigan, Proyecto 40 y el Instituto Nacional de las Bellas Artes los invitan a disfrutar la muestra Petit Naman. Esta es la primera exposición a detalle en México de la obra de la artista francesa más original e inventiva del siglo XX. Se presenta de martes a domingo en el Museo del Palacio de las Bellas Artes. Pero bueno, nos vamos a unas sexinotas, regresamos. Un estudio de genética en Holanda llegó a la conclusión de que la eyaculación precoz se relaciona más con la herencia y los genes que con problemas psicológicos o físicos. De esta manera, se detectó que quienes padecían de eyaculación precoz eran aquellos que tenían una versión distinta del gen que controla la hormona serotonina. William Brown de la Universidad de Brunel en el Reino Unido dirigió una investigación donde detectó que los hombres se sienten más atraídos hacia mujeres de baja estatura, pero con piernas relativamente largas, mientras que las chicas prefieren tener de pareja a hombres altos con las piernas proporcionalmente más cortas y los hombros anchos. El alemán Jürgen Hopp aseguró haber inventado una cerveza que, además de poseer muy buen sabor, tiene la capacidad de potenciar la virilidad de los bebedores. En este sentido, Jürgen afirma que su vida sexual cambió de manera radical a partir de que comenzó a tomar la cerveza de su invención. Oigan, qué tristeza, el programa se fue como Volando. agua. Entonces me encantaría que cada uno me dijera su conclusión. Rosy, ¿cómo concluyes pros, contras? ¿Cómo concluyes el programa de hoy? Bueno, yo creo que está muy equilibrado porque, por un lado, hay jóvenes que hoy piensan, mis papás no deben de opinar, y es un gran riesgo para quienes pueden caer en las redes de trata. Yo creo que el que eduquemos a nuestros hijos desde niños para que se sientan tan unidos en comunicación con nosotros y ellos sean quienes digan, mamá, papá, quiero tu consejo, eso es la mejor formación para un hijo que le hemos dado además valores y que es feliz, que tiene mucho que dar al mundo. Yo creo que eso es nuestra meta, que lleguen a una edad en que no sean garrapatas, que no estén buscando a alguien porque tienen un vacío espiritual, un vacío de amor, un vacío que lo quieren llenar con sexo y pasión. Yo creo que cuando están preparados para el matrimonio, además van a tomar en cuenta a su familia de decir, papá, mamá, esta es la persona que estoy escogiendo, antes de meter mi corazón, yo quiero que lo conozcas. Yo creo que esa es la mejor manera para que además un día de estos no sea un padrote y no sea una persona que los va a llevar a destrucción. Yo creo que además lo que nos decía también la psicóloga de la felicidad, de cómo realmente el que un chavo quiera casarse a los 50 años después de haber tenido miles de chavas, perdón, pero pues es que ya mejor que no se Bueno, nunca case. es tarde para amar, mi querida Rosy. Rabino. Es que tuvo broncas en su infancia. Sí, tuvo broncas sí, en su claro, infancia, sufrió sí. mucho. Rabino. Los helados. Ok. Bueno, yo considero, siguiendo también la idea que decía Rosy, que todo tiene que ser con equilibrio. Por una parte, todo ser humano tiene libre albedrío, toma decisiones en sus vidas y él va a enfrentar esas decisiones, y además es una razón más por la cual los papás no pueden imponerle. Si después no es feliz, con el dedo acusador, tú tuviste la culpa. Claro. Ya que fue su decisión y va a asumir las consecuencias de sus decisiones. Importantísimo. Entonces hay que respetar. Sin embargo, no irse al extremo, porque también lo que decíamos antes, el joven está apasionado, a veces no ve a futuro, ve el momento, y los papás que tienen una trayectoria, una madurez, pueden ver ciertas cosas que los jóvenes no ven y tienen que dejarse aconsejar sabiendo que los papás los quieren y es por su bien. Entonces, no irse al extremo, ni imponer, ni escoger, ni arreglar, pero tampoco decir exactamente, el papá te hace ver algo y decir, me vale, porque hay que oír a los papás sabiendo que nos quieren. Claro. Eso es por una parte. Por otra parte, quiero decir un pasaje más, también bíblico. El primer término
que se utiliza en Génesis de la pareja. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el primer consejo que Dios les da dice textualmente, hasta lo voy a citar en hebreo, para la traducción literal. Por lo tanto, dice Dios, la persona abandonará, que se dejará en segundo término a su papá y a su mamá, se apegará a su esposa y serán como una sola carne, un solo cuerpo. Si no se tiene claro, por algo es el primer consejo que Dios da. Exactamente. Si no se tiene claro que hay que cortar el cordón umbilical y la prioridad la tiene tanto la esposa como el esposo, va a fracasar la pareja. De mi experiencia en atender muchos problemas de pareja y divorcios, es uno de los factores principales que antes mencionaba, falta de valores. Papás y mamás invasivas en la relación. Y los papás tienen que hacer esa conciencia, dejarlos ser y dejarlos vivir su vida. Prioridad ya es la pareja. Bien. Entonces, si no se aplica eso, va a haber problemas. Entonces, antes de casarse, orientación, consejos, dejarse llevar y respetar al final la decisión. Después de casarse, ya son ellos. Vive y deja vivir. Eso va para un programa completo, entero. Doctora. Pues miren, dijeron esta cuestión medio en chiste y en serio de si tiene una infancia difícil, entonces es infiel. Y la verdad es que sí, porque eso... No les des permiso. No, pero sí les diría a los papás, regalemos infancias satisfactorias. Y felices no quiere decir le doy todo a mi hijo o a mi hija, no. Felicidad tiene que ver con límites, con hacer niños responsables, con que el niño sepa... Hasta aquí puedo llegar, más allá de aquí, o me daño a mí o daño a los demás. Entonces, muchas veces pensamos, lo voy a llevar a la escuela carísima, voy a ahorrar para un seguro de universidad, y no les están dando tiempo de calidad, no les están dando cariño, no los voltean a ver a los ojos, no les dan un abrazo. Esa es la mejor educación. Un apego seguro. Sí tiene que ver esto de tener una relación saludable con haber tenido en la infancia un apego seguro, que es todo un tema. Es saber que mi mamá y mi papá reaccionan más o menos de la misma manera constantemente y que aquí están, que son certeros, que yo los puedo predecir. Que cuento con ellos. Que cuento con ellos sé y que que están son ahí constantes. para mí. Pues lo más importante es que como padres, como madres, confiemos en la educación que les dimos a nuestros hijos y que ellos saben tomar sus decisiones. El trabajo ya lo hicimos, ahora les toca a ellos, bueno, pues emprender el vuelo y desde lejecitos, con amor, pero no invadir sus decisiones tan fundamentales como el de la pareja. Ya tuvimos este espacio, Irene, ya pusimos nuestro granito de arena, mamás, papás, chavos, ojalá que hayan podido tomar algo de lo que aquí se platicó. Pau, fue un placer compartir contigo este programa. Igualmente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros Ya nos invitados. echaremos parte 2. Ok, claro que sí. Y bueno, les quiero recomendar el libro Becoming Dr. Q, la fascinante autobiografía del doctor Alfredo Quiñones, quien fue indocumentado mexicano en Estados Unidos, trabajó como jornalero y ahora es uno de los neurocirujanos más prestigiados del mundo. De verdad, no se lo pueden perder. Gracias por acompañarnos. Nos veremos el próximo viernes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Crudo, misterioso, atractivo y misericorde. El mundo salvaje. Unos lo quieren conquistar. Quiero asegurarme de tener las destrezas necesarias para prevalecer. Otros sobreviven en él. Estuvimos 13 o 14 días sin comer. Algunos buscan lo salvaje en su interior. Veo a estos animales como parte de mi familia y ellos me ven como parte de la manada. El hombre siempre ha sentido atracción por lo salvaje y lo arriesga todo. Era de vida o muerte. Para vivirlo. Pensé que moriríamos.